Sé que muchas veces te has sentido solo, y que te han faltado fuerzas para luchar. Pero recuerda, Dios está contigo. Dios te bendiga y muchas bendiciones para tu vida. Hoy nuevamente estamos aquí a través de esta página de YouTube, Un Tiempo con Dios. Y hoy vamos a tratar el tema acerca de cómo te tiene el pecado. A veces el pecado nos destruye, nos aparta más de Dios. Pero antes de entrar con el tema de lleno, vamos a escuchar una hermosa alabanza. Así que quédate aún con nosotros y escucha esta alabanza, y luego pasaremos por las páginas del maravilloso libro de los libros, la Santa Biblia. Y no esperas en el Señor, porque agachas la mirada cuando el que está contigo es mayor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro sino de ti? Clamaré a Jehová aún sin fuerzas, y Él me responderá, Él me levantará. Las águilas he de volar, tú me levantarás en medio de tormenta y de tempestad. Tú me levantarás y de mis temores tú me librarás. Tú me levantarás atribulado en todo y angustiado, pero no bendiciones. Bueno, vamos a entrar de lleno ahorita a lo que es nuestro tema: ¿cómo te tiene el pecado? ¿Ya te has hecho esa pregunta antes? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo es que estoy actuando yo con Dios? ¿Será que estoy actuando de una forma correcta? ¿Será que estoy actuando incorrectamente? ¿Será que el pecado que tengo a veces me deja estar conectado con Dios? Porque muchas veces el pecado nos aleja, nos aparta de la presencia de Dios. Pero ahí es donde nosotros tenemos que seguir buscando su presencia, seguir buscando su amor, su misericordia. El pecado nos destruye, el pecado nos aparta, el pecado nos mata, porque dice en su palabra que la paga del pecado es la muerte. O sea, no importa qué tipo de pecado, no importa qué pecado que hayamos cometido, pero la paga y la consecuencia es la muerte. Aquella persona que pudo haber matado a una persona cometió un pecado. Aquella persona que pudo, no sé, tal vez haberse robado un poco del vuelto, también pecó. Y no importa que dice que es un pecado pequeño, es un pecado grande, no. Pecado es pecado, y el Señor lo tomará y lo pagaremos como pecado. Así que muchas veces nosotros hacemos cosas, cometemos pecados sin darnos cuenta. Es que es un pecado pequeño, hasta veces hasta color, hasta clasificamos, pero no, pecado es pecado, no importando de qué gravedad según nosotros le queramos poner que hayamos cometido. Pero el pecado no nos acerca más a Dios, el pecado nos aleja de su presencia, nos aleja de sus caminos, nos aleja de su amor, nos aleja más de Dios. Y a esa consecuencia nos traerá muchas cosas. Vamos a ver a unas personas que por haber pecado, o el pecado, ¿qué les hacía? ¿Ya? O sea, el pecado a veces los destruía a ellos por dentro. El pecado a veces los mandaba a actuar algo que no tenían que hacer. A veces Dios nos dice sí y nosotros no queremos. Podemos ver a Jonás en su rebeldía contra Dios. Yo le digo que fuera a predicar, que fuera a hablar de su palabra a las personas de Nínive, mas él, por su rebeldía, por su pecado, no quería ir y no quiso ir al principio.
y después tuvo que pagar ciertas consecuencias. Dios lo corrigió a él. ¿Por qué? Porque esperamos nosotros a que nuestro pecado, venga y nos aparte. ¿Por qué esperamos nosotros en ese momento que Dios nos corrija para poder entender lo que estamos haciendo? Quiero que me acompañen por favor al primer libro de la Biblia, ¿sí? El primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver aquí al primer asesinato ya registrado en la Biblia, en lo cual pues unas personas, ya cuando llegues ahí, yo creo que tú ya sabes de qué persona estoy hablando, cerca de Caín y Abel, ya dos hermanos, de los cuales pues uno por su pecado, por su rebeldía, por su deshonra ante Dios, lo mandó a hacer algo indebido, le quitó su paz, le quitó el amor que tenía hacia Dios también. El libro de Génesis capítulo 4 verso 6 y dice: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado? ¿Por qué te has puesto triste? ¿Por qué te has puesto así? ¿Ya? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Dios ya sabía por qué motivo, pero le estaba preguntando a Caín por qué motivo, que él le respondiera. A veces Dios nos quiere hablar con nosotros, nos quiere aconsejar, nos quiere perdonar, pero a veces nosotros en nuestra rebeldía no queremos hablar con Él, nos queremos alejar, pensando que alejándonos de Dios, alejándonos de su presencia, vamos a resolver los problemas. Y al contrario, en vez de resolver los problemas, los hacemos más grandes. A veces decimos, es que me voy a ir de la iglesia, es porque por tal hermano, es que porque por eso, es que porque por lo otro. Es decir, nos queremos nosotros alejar del círculo, del lugar de Dios, pensando que vamos a solucionar, pensando que así vamos a hallarle la solución a los problemas, a las dificultades, ¿ya? Pero jamás va a ser así. Si nosotros nos alejamos de Dios, vamos a acarrear los problemas también, pero no vamos a acarrear la solución ni nuestra ayuda. Pero estando nosotros con Jesucristo, cierto, van a haber problemas, van a haber dificultades, van a haber tropiezos, van a haber pruebas, pero tenemos la promesa que Él estará con nosotros. Y eso es lo que a nosotros nos ayuda a poder salir vencedores de todo esto, de los problemas, dificultades, de las pruebas, de los tropiezos, de todo lo que venga hacia la vida de nosotros. Estando con Jesús podremos vencer, pero alejados de Él no podremos hacer nada. Y vemos aquí a Caín, que en su enojo, en su ira contra Dios, cometió un asesinato contra su propio hermano, al ver que su ofrenda no le agradó a Dios, porque teniendo él para darle lo mejor a Dios, no lo dio. Ahora nosotros, que podemos nosotros alabarle, podemos glorificarle, démosle lo mejor, lo que nosotros podamos, porque después nosotros vamos a pagar las consecuencias por nosotros mismos. Y Caín, pues aquí, después de haber matado a su hermano Abel, podemos ver que él se puso triste, ¿ya? Porque desagradó a Dios, desagradó a sus padres, desagradó la promesa, ¿ya? Y el mandato de Dios al cometer este asesinato. Y Dios lo ve, todo decaído, todo triste, ya con no sé cómo ustedes se ponen a veces cuando están tristes, desesperados, enojados, que no quieren hablar completamente con nadie. Y así andaba Caín. No quería tener ya una conexión con nadie. Él se estaba apartando, estaba alejando, pensando que así iba a solucionar su problema. Pero al contrario, lo agravó más, porque se alejó de su familia, se alejó de la presencia de Dios. ¿Ya? Bueno, vemos aquí en nuestro primer personaje, Caín, ya que perdió la paz, perdió el amor, perdió su tranquilidad que tenía. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado le dio tristeza, le dio desesperación, le dio un mundo gris, cuando Dios tenía prometido regresar a su paraíso. Le tenía prometido darle su gracia, su amor, su misericordia. Pero a veces nosotros preferimos el pecado y no preferimos a Dios. Bueno,
cada uno de nosotros puede decidir hoy en día o seguir a Dios o seguir al mundo, o serle obediente o apartarnos de sus caminos, de serle desobediente. Y vamos a ver a otra persona también que Dios le mandó a hacer algo, que Dios le mandó, hasta le dijo cómo hacerlo, pero por el pecado, por la ira, cometió otra cosa también, desobedeció la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen por favor al libro de Números, capítulo 20, ¿sí? El libro de Números, capítulo 20, versículo 8. Vemos aquí al pueblo de Israel, de Moisés, que como siempre quejándose con Dios por todo, y hay cristianos así que con todo se quejan, que por todo se quejan, por una mala mirada, que porque no le dieron la mano, que porque no le saludaron, por todo se enojan, por todo se desesperan. O sea, esos son personas que completamente no aman a Dios. Pero aquel que ama, que busca la presencia de Dios, ya no se va a andar enojando ni airando por cosas a veces insignificantes. Son aquellas personas que no están maduras, que no han madurado en lo espiritual, ¿ya? Y aquí pues, vamos a ver a Moisés, que Dios le dio una cierta instrucción de qué tenía que hacer, ya, para que el pueblo de Israel tuviera agua. Pero Moisés, por su enojo y su ira, cometió y hizo algo conforme Dios le había planificado. El libro de Números, capítulo 20, verso 8 dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad, escuchen de aquí, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Ya? Jehová Dios, aquí le había hablado a Moisés que viniera y que solamente, que reuniera a las personas, que reuniera a todo el pueblo de Israel, los pusiera ahí en frente de la peña, y que él le hablara, diciéndole: peña, danos agua. Peña, en el nombre del Señor, danos agua. Eso era lo único que Moisés tenía que hacer. Pero Moisés, en la ira, en el enojo, de la desesperación de que el pueblo de Israel siempre se quejaba, que el pueblo de Israel siempre criticaba, que el pueblo de Israel nunca estaba contento con nada, igual como a veces nosotros, Dios nos da agua, que porque mucha agua. Si nos da a veces el calor del sol, que mucho calor. Si está lloviznando, que porque no llueve bien, o que porque no se quita. Si tenemos a veces cierto alimento, que solo eso como. Y si a veces no tenemos, es porque no tenemos. O sea, nosotros a veces somos tercos con Dios. A veces nosotros pecamos porque queremos, ¿ya? Siempre la tentación está ahí. La tentación es como un pastel. El que desea, se sirve. Y el que no, pues no. Nosotros decidimos o fallarle a Dios o serle fiel. De nosotros depende ser íntegros con Dios o no serlo, ¿ya? Y aquí Moisés, él en su ira pues no hizo lo que Dios le dijo. Y dice aquí: entonces Moisés, escuchen, tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Por el momento iba todo bien. El pueblo, Moisés con su hermano llegando, se reunieron y ellos ahí. Pero dice el verso 10: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo, pero aquí podemos ver que tiene esos signos de admiración. Dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. O sea, escuchen, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Ya, o sea, Moisés aquí se estaba dando una gloria que no debía, una gloria que nada que ver con él. O sea, decía: os hemos de salir agua, os hemos de sacar agua. ¿Acaso era Moisés Dios para sacar el agua? En ningún momento. Moisés no tenía ningún poder.
Dios solamente lo utilizaba a él era un medio por el cual Dios hacía sus milagros, por el cual Dios se comunicaba con su pueblo. Pero Moisés, él dándose la gloria que él iba a sacar agua, en ningún momento. Y aquí fue uno de los pecados que Moisés cometió. Se enojó y se dio una vanagloria, se dio una gloria que él no tenía, que él no merecía. ¿Ya? Y sigamos leyendo. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Bueno, vemos aquí que Moisés no llegó, Peña, en el nombre del Señor, danos agua. El Señor te ordena que nos des agua. Él en ningún momento llegó aquí. Él en su enojo dijo, tenemos que sacar agua, y golpeó la peña, algo que no tenía que hacer. En la lista del manual que Dios le dio, las instrucciones que venían ahí, no venían, ve, enójate, date una vanagloria y pégale a la peña. Reúne a la gente, reúnelos enfrente de la peña y háblale a la peña. Eso era. Por eso a veces el pecado nos hace hacer cosas indebidas. Amén. O sea, el pecado nos manda a hacer algo, actuar como Dios no quiere. Y a veces nosotros decimos, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios me está reprendiendo? ¿Por qué Dios me está castigando? ¿Por qué Dios me está corrigiendo? Y a veces nosotros mismos, por medio del pecado, nos trastorna y nos aparta más de Dios. Y vemos que por consecuencia de esto, Moisés y su hermano no entraron a la tierra prometida. Más bien solo la vieron, mas no entraron. ¿Ya? Bien, vamos, sigamos, ¿verdad? Vamos a ver a otro personaje también, que por causa del pecado estaba desanimado, estaba triste, ya no quería seguir. A veces nosotros dejamos que el pecado llegue muy al interior de nosotros y nos baja nuestra autoestima, y nos quita nuestro ánimo, nuestro gozo. Ya, en vez de nosotros seguir, desfallecemos, decaemos en lo espiritual. Y aquí podemos ver a Esdras, ya, a Esdras que él estaba ya decaído, ya estaba cayendo él. O sea, a veces la opresión, a veces toda la opresión del mundo, del pecado alrededor, nos hace ver, es que ya no se puede, es que no hay recursos. A veces llega y en nuestra mente empieza a trabajar el pecado. Y nos viene que no puedes, no lo vas a hacer, son muy poquitos, que porque no tienen los recursos. Que a veces el pecado pues nos hace eso. A veces el pecado utiliza a otras personas para matarnos. A veces no es que nosotros lo hagamos, sino que otras personas vienen. El enemigo utiliza a otras personas para hacernos decaer. El libro de Esdras, capítulo 9, verso 15 dice: Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Aquí Esdras estaba reconociendo que por sus delitos, ya por sus pecados, sus errores, o sea, nadie puede estar así delante de Dios. Algún pecador no puede estar y acercarse mucho ante la presencia de Dios. O sea, nadie jamás podrá. Aquí Esdras reconocía eso, que el pecado, como decía, en vez de acercarnos a Dios, nos aparta de Él, nos aleja de Él y no nos deja que nosotros nos acerquemos, lleguemos nuevamente. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, jamás vamos a lograr nada. Ahí mismo Esdras 10:4 dice: levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Tenemos que levantarnos, tenemos que seguir adelante. No tenemos que dejar que el pecado nos destruya. No tenemos que dejar que el pecado nos desanime, nos aleje, nos aparte, nos haga cometer cosas que no debemos.
tenemos que seguir, tenemos que ser fuertes en Jesucristo, que el pecado nosotros lo venzamos. Y nosotros podemos vencer el pecado cuando nosotros buscamos a Dios, nos acercamos a Dios, clamamos a Dios. De lo contrario, jamás vamos a lograr vencer al pecado. Por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia voluntad, jamás vamos a lograr nada. Pero cuando estamos con Dios, cuando estamos con Jesucristo, Él nos da las fuerzas, Él nos da las armas, Él nos da la capacidad, la inteligencia adecuada para salir vencedores. Así que Dios te bendiga, amigo, amiga, hermano, hermana que estás viendo este video, y sigue adelante, que el pecado no te destruya. Y si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas, para que puedas recibir notificaciones de videos siguientes, futuros, que vamos a estar subiendo, para alimentarnos más de la presencia de Dios. Que Dios me los bendiga y bendiciones, y nos vemos hasta nuestro próximo video.